Si el Partido Socialista sigue empecinado en negar la evidencia, pues estará haciendo política ficción. Y estará haciendo política ficción por encima de los intereses de la ciudadanía. Y por eso al Partido Socialista lo que le decimos es que sea honesto con la ciudadanía de Nafarroa y que explique claramente si opta, por una parte, por configurar, por intentar articular mayorías alternativas a un gobierno de derechas en Navarra, que sean suficientes esas mayorías, como digo, no solo para la investidura, sino para gobernar. Y si eso es así, y se lo explica de esa manera tan clara a la ciudadanía de Navarra, eso va a implicar que necesariamente estar a la altura de las circunstancias y necesariamente sentarse a hablar con Euskal Herria Bildu. O por el contrario, si pretende seguir haciendo el paripé, haciendo creer que puede liderar algo para lo que no tiene mayorías suficientes y sigue poniendo excusas para acabar plegándose a los intereses y a las decisiones que adopten en Madrid. Y eso es lo que entendemos que el Partido Socialista tiene que explicar claramente y con total honestidad a la ciudadanía de Navarra, porque esa segunda opción, la de seguir poniendo excusas y seguir haciendo el paripé, implicaría que, en fin, plegarse a los intereses de Madrid, seguir utilizando a Navarra como un cromo más en la política del Estado y, obviamente, dejar en bandeja el próximo gobierno de Navarra a la derecha.